De hecho, el primer tape tiene que ver con esta situación. La presentación que hicieron un grupo de periodistas que se sienten afectados por los afiches y por el acto de Madres de Plaza de Mayo en el día de hoy. Presentación, digo, que hicieron en el Congreso para que todo el arco político esté, digamos, en contra de este tipo de actitudes. Vemos las repercusiones. Juicio buena onda a la prensa. Tan de cuarta es la campaña victimizante que por estos días llevan a cabo el alicaído monopolio y sus afines, que se torna risueña. Estamos viendo la distorsión democrática que hay. Usted argumentará con razón. Es como una monarquía esto, ¿no? Con razón. Es como una monarquía esto, ¿no? El gobierno está así, No. La Argentina, cuando nosotros la tomamos, tenía 54% de pobreza. Que el gobierno hoy no tiene conoce lo que está pasando. 12-14%. Tenía 27 de indigencia, prácticamente no tiene indigencia. La idea es llegar a fin de año con el programa. Y vamos a llegar. Si no llegamos, hay muchas cosas para... estarían demostrando que son una dictadura como lo vienen demostrando hasta ahora. Estarían demostrando que son una dictadura como lo vienen demostrando hasta ahora. Ayer tuviste miedo. Quiero llegar a mi casa y saber que está mi hija ahí jugando en el living. ¿Tienes miedo? Qué sé yo, un poco sí. Si yo siento que estoy yendo de cabeza a una dictadura, como lo estoy sintiendo, yo creo que algo hay que hacer. Estos para mí son peores que los militares. Últimamente la Argentina se ha querido que crezca el miedo. Es decir, están usando elementos típicos de la dictadura. La inmensa mayoría del país no comparte lo que hace el oficialismo. Entonces el oficialismo, para lograr mantenerse en el poder, recurre a los métodos de la dictadura. Revista Noticias. Los peligrosos métodos de Kirchner. La irresponsable estrategia de apostar a la crispación. Y el pensador nazi que inspira a los Kirchner. Un clima que lamentablemente todos saben cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. ¿Puede haber un atentado contra Cobos? No nos van a callar aún cuando esta lamentable saga tenga que terminar con un muerto si es que el gobierno así lo decide. Tenga que terminar con un muerto si es que el gobierno así lo decide. El fracaso de todos los intentos victimizantes es evidente. En todas las encuestas sube Kirchner y bajan Carrió y Cobos. Es entonces que, conocedores del reparo que un gran sector de la clase media tiene hacia Eve de Bonafini, extraordinario ejemplo de lucha, ética y no venganza, los cañones monopólicos apuntan ahora en esa dirección. Leo esta mañana que va a haber un tribunal para enjuiciar un grupo de periodistas, en el que yo encabezo la lista. Realmente me pareció terrible. Un juicio tiene por definición dos posibles conclusiones, o la absolución o la condena. En este caso, la condena está escrita. Da mucha tristeza la convocatoria de Eve Bonafini. Realmente a mí me da mucha tristeza, ¿no? Ver que en plena democracia de pronto se hagan planteos como un juicio en una plaza. El famoso tribunal que se va a hacer mañana, que es una idea que yo no celebro, es una idea que yo particularmente como ciudadano desapruebo, pero aún así aquellas personas que participen de ese tribunal en el día de mañana en la Plaza de Mayo, que hay colegas que respeto mucho como Claudia Acuña, tienen derecho a expresarse del mismo modo que tiene derecho a expresarse, no sé, María O'Donnell, María Laura Santillán y todos. No estoy de acuerdo con ese tipo de modos. Creo que estamos en un momento de debate de ideas, de discusión interesante, de eludir cualquier tentación para cualquier forma de arcaico linchamiento. Sí, de todas maneras yo quiero siempre reivindicar el papel histórico absolutamente imprescindible que las madres han tenido, que su palabra ha sido quizás una de las pocas, o por qué no decir quizás única palabra que en los años más oscuros de la Argentina, con una dignidad, un coraje y un valor inmenso se alzaron mientras muchos se callaron o incluso fueron cómplices, los mismos que hoy dicen cosas terribles de las madres, ¿no? No estoy de acuerdo con que se haga una especie de tribunal ético contra periodistas. Me parece que aparte estas cuestiones no son el momento, se están sacando los pies del plato. Hoy lo que nosotros tenemos que volver a poner en foco es el tema de la ley de medios. Como dice aquel viejo dicho, y creo que hoy es más vigente que nunca, no estoy de acuerdo con lo que opinás, pero daría la vida para que puedas hacerlo. Pues bien, para que las formas no tapen al fondo, dejaremos de lado el quizás ampuloso término juicio. Aclaremos que nadie irá preso y que sean nomás entonces los protagonistas quienes hablen. El programa lo vamos a empezar
con una nota del diario Clarín de marzo de 1977. Escuchar lo que se decía en aquella nota sirva para entender muchas cosas de hoy, muchos puntos de vista de hoy. La firma en la editorial es de Ernestina Herrera de Noble, directora Ernestina Herrera de Noble, y va el título con el compromiso nacional. Bastó que las Fuerzas Armadas tomaran el poder, asumiéndose como responsables últimos de la sobrevivencia del Estado-Nación, para que retrocedieran los factores de desintegración. Se impuso el orden, se restableció la confianza en el ámbito interno y en el ámbito internacional. El día siguiente era el de la gran tarea, porque la comunidad toda tiene conciencia de que para superar el atraso estructural, la formalidad democrática encuentra dificultades mayores. Pero como ha dicho el presidente Videla, con claridad y cierto apremio indicativo, los gobiernos de las Fuerzas Armadas que no efectuaron en tiempo y forma una clara propuesta al país, terminaron condicionados por la alternativa surgida desde grupos opositores y debieron entregar el poder a sus adversarios. Hoy, 24 de marzo de 1977, la subversión armada está derrotada y dispersa. El triunfo del orden no pudo ser más amplio. El Estado Nacional, francamente, ha monopolizado, y esa es la voluntad del gobierno de las Fuerzas Armadas. Un compromiso que no cesa, porque con las Fuerzas Armadas lo ha asumido toda la nación. Y de una dueña de medios de ayer y de hoy, pasamos a otros dueños de medios de ayer y de hoy. Revista La Semana, 27 de junio de 1978. Director, Jorge Fontevecchia. La carta de Verdad dice que 10.000 personas faltan de sus hogares. Vamos a aceptar la cifra como cierta, por más exagerada que parezca. ¿Cuántas de estas víctimas están ahora en el extranjero y se fingieron raptadas para salir del país sin ser molestadas? Sigue diciendo la iracunda misiva. En este país existen campos de concentración atroces. ¿En qué lugar? ¿Cómo es que nadie se entera? Porque en el exterior se habla mucho de esos lugares, pero nadie proporciona más que vagas referencias. Yo creo que es muy fácil vivir en Europa, siempre en lugares de primera categoría, y dedicarse a la tarea de denunciar atropellos que ocurren a muchos kilómetros de distancia. Se trata de algo así como una beca. La carta de Verdad ¿habrá sido escrita en la Argentina? No es más que una pieza de la campaña antinacional que se desarrolla en distintas partes del mundo. Usa los mismos argumentos, ya gastados hasta el cansancio, y no contiene ningún reproche para los violentos del marxismo. Un periodista argentino. Parafraseando al saber popular, no desmientas, que confirma. En efecto, responde Fontevecchia a 678 no haber sido autor del editorial, pero nada dice sobre la contundencia de ser él el director de la revista y estar la nota firmada anónimamente por un periodista argentino. Para no tornar interminable este informe, nos conformaremos con estos dos botones, precisamente para muestra, y daremos descanso a Morales, Solá, Grondona, Heblum, etcétera, etcétera. Y cerraremos con preguntas. ¿Por qué los medios y comunicadores formadores de opinión de ayer, que apañaron tortura, robo de bebés y genocidio, son los mismos formadores de opinión de hoy? Quizás las formas de Eve alejen a cierta clase media, pero las madres de desaparecidos que jamás predicaron ni ejercieron venganza, ¿no tienen derecho a estar un poquito enojadas con los editoriales de Noble y Fontevecchia? Porque quienes integraron un gobierno que se marchó dejando un último saldo de 30 muertos llama dictadura al que tiene como política la no represión y, por el contrario, generó un marco para condenar a los represores? ¿Por qué la CIP, ADEPA, Clarín, Giudici, Bullrich, la ley de medios K, etcétera, etcétera, nada dijeron después de lo denunciado ayer por Sandra Russo? Hoy escuchaba hablar toda la tarde del ataque a la libertad de expresión. Nunca lo dijimos acá, pero me parece que es un buen momento. En Honduras, desde que asumió Porfirio Lobo, acribillaron a balazos a 6 periodistas. Y no hubo ninguna víctima antes con el presunto dictador Zelaya. La CIP no dijo nada sobre ninguno de esos 6 asesinatos. Eso es un ataque a la libertad de expresión.
¿Qué le parece la CIP? La CIP, mira, la Sociedad Interamericana de Prensa, en general, ha tenido un buen desempeño. ¿Qué le parece que no se haya pronunciado, por ejemplo, con los asesinatos de periodistas en Honduras? Bueno, eso me llama la atención, pero en este momento estoy muy ocupada con lo que está pasando en el país. No quiero hablar de temas internacionales. Porque el 99% dominante anda tan cabreado con el 1% que piensa distinto. Cerrá vos, Sloto. La organización Reporteros Sin Fronteras difundió en París su informe anual sobre libertad de prensa y ubicó a la Argentina muy bien. Destacó la muy buena calificación de la Argentina y de Uruguay debido al pluralismo y a la democratización del paisaje mediático y a veces al descenso de algunos abusos de autoridad y otros intentos de censura. La organización destaca que la situación argentina y uruguaya está al nivel de la libertad de los países europeos.